están? Bienvenidas, estimadas estudiantes. Es un gusto poderlos saludar en esta segunda sesión de nuestra materia Derecho Agrario, en la cual vimos como hincapié en la primera sesión parte de lo que es el derecho agrario y habíamos mencionado que era simplemente hablar de un seguro hacia la tierra, hacia la tenencia de la tierra. ¿Cuántos de nosotros no nos preocupa realmente nuestro patrimonio y los cambios que hoy en día se están ejecutando? ¿Pueden ver mi pantalla, disculpen? ¿Sí? Sí, yo sí, de mi parte. Sí, también, maestra. Claro, Sí, maestra. digo, Sí, sí se ve. Sí se ve. ¿Por qué nos preocupa? Porque hay muchos rumores que con el cambio de gobierno vamos a dejar de tener una propiedad particular, privada, como hoy en día lo tenemos, y que realmente lo que vamos a pagar ya solo es un derecho al Estado para la posesión en derecho, digamos, personal de esa propiedad. Pero debo de aclarar, sin defender ningún punto partidista, que esto simplemente es un rumor que se lleva a cabo. No sabemos si realmente es cierto, no lo ha mencionado incluso el gobierno federal, ni tampoco nosotros en el estado, para tener indicios que esto va a cambiar, porque no, recordemos, esto no puede cambiar directamente de la noche a la mañana, requiere de un proceso legislativo y de ciertas etapas si realmente fuese a cambiar. Dentro de esta propiedad agraria hemos visto la inflación de la cual hemos sufrido con la propiedad. Muchos de ustedes que a lo mejor y puedan tener la fortuna de tener ya un pedacito, ¿verdad? Un pedazo de terreno propio, por decirlo así, aunque vimos que todo territorio le pertenece a la nación, pues vemos que hoy en día esta inflación ha golpeado muy fuerte y que en determinadas zonas esto se elevó de precios, ¿verdad? Muchísimos que a lo mejor compraron algún tipo de terreno en algún lado, vieron que a lo mejor en ese entonces pues no era productivo económicamente y que hoy en día ya hasta se triplicó, dijeran, se multiplicó la cantidad del costo que puede llegar a valer. Y vimos que el derecho agrario es un derecho autónomo. ¿Por qué es un derecho autónomo? ¿Quién de ustedes puede contestar esa pregunta? ¿Por qué es un derecho autónomo? Vamos a dar contestación a la misma, porque tiene su propia legislación, que es la ley agraria, porque está regulado constitucionalmente en un artículo como derecho supremo, que es el 27 constitucional, y es autónomo porque también cuenta con una autoridad propia para, digamos, resolver sus controversias, que es el Tribunal Agrario. Nosotros vemos también que es un derecho social el derecho agrario. ¿Por qué es un derecho social? ¿Por qué consideran que es un derecho social? ¿Alguien que considere por qué es un derecho social? Porque es en conjunto con más personas o así. Claro, es un derecho que le afecta y le interesa a la sociedad. Todos tenemos, digamos, un derecho no de vivir. Entonces es un derecho social que nos proporciona el Estado y que nosotros debemos saber que ese derecho debemos de respetarlo ante la sociedad. Díganme, ¿qué artículo corrompe el derecho a que nadie pueda entrar a tu domicilio en casos nada más de guerra, en casos de, digamos, de desastres naturales? ¿Qué artículo menciona que en esos casos sí puede entrar a su propiedad? Sería del derecho agrario de la Constitución política. Artículo 29. El 20. Apoyar en leerlo, por favor. Lo proyecto y ahorita lo tenemos en pantalla, el 29. Menciona, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública
o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y que sin la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá a las autoridades que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Los que somos de Chiapas o han visto, mis estimadas compañeras, ahorita en otros territorios, no solo en Chiapas, en otros territorios, que estamos viviendo momentos de crisis o de tensión política, en donde por combatir el crimen organizado, incluso puede llegar el gobierno a privatizar estos derechos. Es decir, en el aspecto de que si su hogar es seguro o su hogar hay indicios de que existe una persona ahí en la cual buscan, podrán corromper esa propiedad privada. Es decir, no por el hecho de que es de mi propiedad no entra, no, al contrario, recuerden, solo que el Ejecutivo Federal lo autoriza, entonces se suspende ese derecho. ¿Sí me doy a entender la importancia del artículo 29 constitucional en relación a la propiedad privada que marca el artículo 27? Así es, sí, maestra. ¿En qué casos, verdad, nosotros podríamos corromper? Vamos ahora a analizar este artículo 27, que es la médula del derecho agrario. Ya habíamos dicho que es un derecho autónomo porque tiene su propia legislación, su propio tribunal agrario, tiene sus propios sujetos, el derecho agrario. ¿Quiénes son sus sujetos? Los tenedores de la tierra, quien lo trabaja esa tierra y quien reconoce como el RAN. ¿Qué es el RAN? Vamos a analizar qué es el RAN. Este término muy conocido es el Registro Agrario Nacional, es el órgano desconcentrado de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, es decir, el RAN solo va a regular el registro de las tierras ejidatarias y comunales y brinda la seguridad jurídica documental derivada de la aplicación de la ley agraria. ¿Qué tiene como misión? Es un guardián del patrimonio territorial en manos del ejido y comunidades. Brinda certeza jurídica a la propiedad social mediante el registro de actos jurídicos, el resguardo documental y la asistencia técnica y catastral. ¿Qué es esta tenencia técnica y catastral? Que al igual que en el registro, digamos, en el catastro, aquí el RAN tiene una asistencia técnica mediante sistemas, ¿verdad? Y nosotros en este sistema federal o estatal, pues no podemos huir ni escondernos. Es un registro oficialmente, incluso lleva una certeza en caso de que nosotros tengamos adeudos o en caso de que, por ejemplo, ya se transmitió esa tenencia de la tierra. ¿Qué suele pasar, ejemplo, no? Cuando alguien tiene materia ejidataria y llega a fallecer y no hizo su registro correctamente al RAN, es decir, quién iba a entrar en sustitución a la producción de esa tierra. ¿Han escuchado más o menos de eso? ¿Alguien? Ujú. ¿Qué tiene que hacer la Sí, asamblea? maestra. ¿Quién compone la asamblea? A ver, pregunta, eso sí lo vimos en la otra clase. ¿Quién compone la asamblea? Cuando estamos en la asamblea ejidataria, ¿quiénes son los principales que se encuentran? El- ¿Quién? bueno, yo más o menos sé, maestra, porque me tocó vivir en un ejido, que era Ajá, de Villaflores, es el ejidatario, el ejidatario que es ajá, comisariado ejidal, que es exacto. como el representante de la colonia, el comisariado ejidal, Ujú, quien le, que es
como el representante legal es quien le sucede, pero no sé su nombre. Bien, el tesorero, que sería el tesorero del ejido, y los secretarios. Es un secretario A, un secretario B, que hace también la función de vocal, pero el agente municipal es el que le sucede, le es después del comisariado ejidal, el agente municipal, luego sigue tesorería, los dos secretarios y los vocales A y B. Bueno, así estaba compuesto ya. Claro, sí, puede variar, por ejemplo, puede haber solo un tesorero, pueden haber dos vocales, puede haber solo un secretario. Esto va a depender de las necesidades del ejido y de los acuerdos que ellos mantengan. Pero muy cierto, la actividad que llevan ellos es vital, porque son la máxima autoridad ejidataria y ellos, indistintamente con el RAN, deben de trabajar en conjunto. Porque, ejemplo, como les comentaba, si una persona tiene propiedades registradas ante el RAN y fallece sin testamento y sin previa autorización de la asamblea, entonces la asamblea, conforme a la acta que ellos acuerden, van a designar al nuevo responsable, digamos, de esas tierras que quedaron sin protección, porque en el caso del fallecimiento del dueño de esa propiedad. Y es donde vienen conflictos muy largos, con demora y sobre todo desgastantes, cuando realmente alguien pretende la apropiación de esas tierras sin derecho alguno. ¿Como cuáles? Ejemplo, la concubina. ¿Por qué sin derecho alguno? Porque a veces en la asamblea la concubina es la menos indicada para suceder en el ejido. ¿Por qué? Porque es mal visto todavía por usos y costumbres que una mujer se haga responsable de tierras que son productivas. No me dejarán mentir que en la vida práctica todavía creen más en la productividad de los hijos, mucho más si son varones, para que se hagan responsables de esas tierras, que en el caso, por ejemplo, de alguna viuda, de alguna concubina, y es donde todavía debemos nosotros centrarnos y tener más conocimientos y fuerzas del derecho agrario y poder hacer defensa de estos mismos derechos. ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros como abogadas, como futuras propietarias y ejidatarias, debemos de saber que la asamblea debe defender también esos derechos, pero sobre todo hoy en día los vamos a combinar con el derecho indígena, con el derecho social, con el derecho, por eso dice que es un derecho social. ¿Por qué? Porque la protección de ese derecho puede ser para todos. Y el beneficio que contraiga ese derecho no solo es para una persona, puede ser para una, varias, toda una comunidad. Y es ahí donde nosotros, el RAN, necesitamos de conocer, porque es el registro de todas las propiedades, incluso cuando es materia de... Claro que sí, mi compañero, si ven una disculpa, me tapaba el cuadro. Maestra, no sé si está estipulado como tal en el derecho, pero cuando, por ejemplo, fallecía el comisariado ejidal en el ejido y su esposa se veía en la necesidad de tomar posesión del cargo, si ella quería, se le hacía el nombramiento de mujer campesina. Esto fue en Villaflores, más o menos yo escuché que el maestro Marquitos también estuvo en Villacorso, por allá, no sé si tenga más o menos noción de esto, pero sí se le nombraba mujer campesina. Para Entonces, que eso veas no que sé se si alcanzaba el mismo término de un comisariado. de un comisariado ejidal Mujer campesina significa una mujer que trabaja por el por el bien común, por el campo, pero no tenía la misma fuerza. exacto. No me dejarán mentir que la firma de hoy en día de ellos para las propiedades, en muchos, no estoy, porque esto sale en línea en general, no estoy diciendo que en ciertos lugares, en muchos lugares ya se volvió este negocio. ¿Por qué? Porque necesitamos el sello y la firma del comisariado digital para la compra, Y aplicación, para la venta, para el arrendamiento, para muchas cosas se necesita ese permiso y ya se convierte. incluso dentro de las colonias, usted no me dejará mentir, también el ser representante de una colonia dentro de una ciudad te da el poder de hacer algunas cosas y devolver esto negocio.
¿Sí me La entiende? Porque se verdad, necesita la firma o se necesita cierta autorización o testimonio de representante de una colonia. Entonces, o de lo que se llamaba el COPLADEN, no sé si más o menos me enfoco a eso, que es el conjunto de personas que se encargan de llevar a cabo la administración de una colonia, un fraccionamiento. Entonces, ese sello, el tener simplemente ese sello te da la autoridad a veces de hacer negocio con él. sí, por eso digo yo, realmente entre más conozcamos nosotros de nuestros derechos, de nuestras leyes a favor, pues también podemos enfrentar a esto. Y es lamentablemente haber o ver personas que siguen respaldados por únicamente piensan que están haciendo el favor, pero no están viendo que obtienen beneficio de este, de ese cargo, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar en consideración entonces este artículo 27 constitucional que habíamos hablado del primer párrafo, en donde la nación pues tiene ese derecho de transferir el dominio de ellas a los particulares y con ello se constituye la propiedad privada. Mencionan los del partido, digamos, el contrario de hoy en día que está enfrente el gobierno, que este término lo quiere cambiar el gobierno federal. Es decir, que ya no exista propiedad privada, sino propiedad únicamente federal del Estado y que nosotros ya solo vamos a pagar un derecho de tenencia. Desconozco realmente hasta ahorita el avance que existe alguna reforma a ello. Lo que sí es que nosotros tenemos cómo avalar esta propiedad privada. ¿Cuál es el documento que nos expide el Registro Público de Propiedad y de Comercio para avalar esta propiedad privada? ¿Cómo le llamamos nosotros, futuras abogadas? Si no son las escrituras, no es la clave catastral. Sí, en las escrituras públicas, recuerden que la palabra público dice que lo reconoce el Estado y que interviene el Estado. Si le quitamos la palabra público, el Estado deja de intervenir y por lo tanto se convierte nada más en derecho particular. Y sí, hay un registro catastral. Imagínense, ejemplo, solo para Infonavit, FOVISSSTE, préstamos y para propiedad, la propiedad privada y el hacer notar qué tipo de propiedad tenemos o desea comprar con alguno de esos derechos, son tan estrictos aquellos que han tenido ese derecho, esa fortuna de poder comprar con puntos de Infonavit, etcétera, un préstamo a su trabajo, son tan estrictos los puntos que lo describe en la escritura pública. Por ejemplo, tiene que tener número de calle, número exterior, número de colonia, en qué ubicación del mapa geográfico aparece. Entonces, es tan estricto que esta propiedad privada, su escritura pública no es cualquier juego, señores. Su escritura pública la deben de verificar y más nosotros que somos abogados. ¿Por qué? Hablo por el civismo. A veces no tenemos el dinero para escriturar. ¿Sí? Nos hemos aguantado, privado de derechos, ahorrado para que cierta propiedad podamos escriturarlo a su tiempo. No justifico esto. ¿Por qué? Porque realmente la propiedad privada nos preocupa cuando ya la vamos perdiendo, en vez de que nosotros nos preocupara en asegurar ese derecho. Esa propiedad privada, el costo de la escrituración que tengan este año no va a ser el mismo en 2, en 3. Y toda propiedad privada que cuenta con requisitos públicos, se duplica su costo. Así, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una propiedad y no tiene escritura, disminuye su costo. Tiene escritura, aumenta su costo. Entonces, esta propiedad privada sí es muy importante de poderla avalar y garantizarla máxima como un derecho a nosotros desde un punto de vista social y podamos defenderla. Dígame, compañera Benita, ¿no? Ok. Habíamos mencionado también de la expropiación. ¿Quién sabe qué es expropiación? ¿Qué es expropiar? Cambiar, bueno, de un propietario a otro. Exacto, pero ¿quién es ese propietario? el, el municipio en este caso. Bueno, yo tenía una duda sobre eso, maestra. Es que cuando tú no tienes una propiedad que la avalúe o que esté reconocida por el Estado,
en este caso la propiedad, la escritura pública, si el municipio tiene la necesidad de hacer algo, o sea, de hacer una infraestructura, yo qué sé, dentro de tu propiedad, ¿esto influye? Sí, sí. La expropiación solo existe por un fin en común, que sea de utilidad pública. ¿Qué significa? Que le va a beneficiar a una sociedad. Y en muchos de los casos se niegan. Pero para poderse negar, no solo necesita de un solo propietario, sino necesita de los demás comunales, es decir, los que tengan daño. Suele pasar, no sé si han escuchado que a veces las carreteras tienen que dar, uy, estaba ya trazada la línea, y que tengo que pasar por esta propiedad privada y la voy a expropiar, es decir, pagar una indemnización. La expropiación es reparar el daño, cuál es útil tu propiedad. ¿Y cómo puedo reparar el daño? O te indemnizo con dinero, es decir, económicamente, o reubico tu derecho. Es decir, te privo de donde vives y te doy en otro lugar para que tú puedas vivir. Pero si es de utilidad pública, el Estado sí, menos cuando intervienen los usos y costumbres, y mucho menos cuando les comento son tramos carreteros que intervienen derecho indígena. Y recordemos que el movimiento zapatista fue fundamental para el derecho agrario, y es ahí donde interviene. Dígame, compañera. Pero al momento de no tener una escritura pública, el municipio se puede deslindar de eso, ¿no? De decir, pues el Estado no te reconoce, ¿cómo te voy a dar dónde vivir si realmente tu escritura es privada? ¿O sí equivale lo mismo la escritura privada a una pública en estos casos? No, la escritura pública es casi, yo siempre he estado cumpliendo con el Estado. Entonces a mí no me puedes solo así de sacar porque yo le he estado cumpliendo al Estado pagando el famoso predial o los derechos, digamos, que se tiene la tenencia de la tierra. Pero, sin embargo, recordemos que no podemos, digamos, vulnerar ese derecho de una escritura privada. Pero cuando se tiene la escritura privada, ¿a quién le pertenece entonces? Al Estado. ¿Por qué? Porque nunca hizo el trámite correspondiente. Y mientras es del Estado, inmediatamente, ¿qué pasa cuando es del Estado? El Estado entonces dice, no tengo que expropiar nada, porque sigue perteneciendo Exacto. al Estado. ¿Sí? Ahí hasta hay jurisprudencia, ya va a depender del caso, por decirlo así. ¿Por qué del caso? Porque, ¿cómo comprobar que he cuidado de esa propiedad? ¿Cómo voy a comprobar también que aunque yo tenga esa propiedad de escritura privada, me hizo responsable y productivamente en esa tierra? Ujú. Entonces, eso sí es de foco de atención, señores, que el día de mañana muchos dicen, te va a servir mi propiedad al Estado, pero entre mejor reglamentada esté, mucho mejor. Recordemos, la expropiación tenemos que verlo como un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? O sea que la expropiación viene de un proceso general. El procedimiento el proceso es, necesito, no sé, realizar ampliación de calle y realmente me está molestando tu banqueta, tu entrada y necesito recorrerte más allá. Entonces va a venir de un proceso general a un procedimiento donde te van a decir, mire, tenemos estas indicaciones, le vamos a pagar por metro cuadrado, cada vecino se le pagará tal. Los que conocen Chiapas no me dejarán mentir que a veces ve que sienten que está dando mucha vuelta para llegar a un lado. Cuando dices, pude haber atravesado el cerro, sí, pero resulta que ese cerro, para una comunidad, para un peor le digo en materia ejidataria o indígena, es delicado. No es tan fácil entablar con o violentar ellos sus derechos. La tierra para el derecho indígena es sagrada, señores, que para nosotros igual debe de ser, pero hemos olvidado a qué raíces pertenecemos y hemos explotado nuestros recursos naturales a lo máximo. Y hasta que el agua no deje de escasear más de lo que hoy en día está, no vamos a sentar razón. Y con ello hablo que no solo la propiedad privada va a dejar de surtir sus mismos efectos. Miren, así se los pongo nada más. Hemos visto que mediante la delincuencia muchos fenómenos de inmigración ha pasado, ¿sí? ¿Dónde está el RAL? Que diga, es que esa propiedad era de fulanito, sí, pero ahí está tomado por la delincuencia, por el narco. ¿Dónde está el tribunal que va a defender mis derechos?
Hasta ahorita no hemos visto que en materia agraria realmente los puedan defender como tal. ¿Por qué? Porque no han encontrado una medida idónea para la solución de ello. Por eso dice que la expropiación es un procedimiento, viene de un proceso general. Por ejemplo, lo de la construcción del famoso Tren Maya. ¿Cuántas personas no se le expropió su territorio? ¿Sí? Su propiedad. Se logró con el objetivo, se logró, pero ¿qué pasó? Muchos decían, no, ¿qué va a pasar con las especies en peligro de extinción? Otros decían, no, es que va a traer economía para Chiapas, en lo que fueron, si sí o no, que tren está. Y hubo expropiaciones, no sabemos cuánto les pudieran haber pagado por persona. Eso es algo que entre el gobierno y el particular acuerdan, no incluye la sociedad. ¿Quién lo realiza? El Estado realiza esta expropiación. ¿El Estado por medio de qué representación? ¿Federal o estatal? A un propietario del bien inmueble o inmueble. ¿Cómo voy a justificar que soy propietario? No solo con el derecho personal. Aquí vivo, aquí, ya tiene años que vivo aquí, ¿dónde está su papel? ¿Sí? Recordemos que esa propiedad privada se llevó a cabo al movimiento de la Revolución, ¿sí? Mexicana. Y con esta Revolución Mexicana se asentó que se iba a dar una propiedad privada por medio de la escritura pública. Si no contamos con la escritura pública, entonces no tenemos nada. O sí lo tenemos, porque es un derecho, pero ¿qué hay que hacer? Pagar. ¿Y qué viene el Estado? En vez de que te lo estaba dejando ya hasta el precio, ahorita hasta al contrario, te va a multar por la demora, porque era una obligación que ya sabía que existe y que dejó vencer. Pero recordemos como buenos abogados, hoy en día está la conciliación, es decir, siempre agoten esa instancia. Bueno, no puedo pagar tal cantidad, más con las multas que me pone el Estado para poder escriturar, mediemos. O sea, yo quiero que me ayudes con ese derecho de Estado, esto tengo o qué me ofreces para que yo pueda pagar. Y eso siempre, en todos lados pasa. Eh, para un fin de utilidad pública, que lo mencionamos, es pagar una indemnización al propietario como parte de este proceso. Busca equilibrar el interés público con el interés de los propietarios. Es decir, si vale tanto tu tierra, yo te pago lo que tú consideres que es prudente. Se lleva por utilidad pública y sobre todo también existe otros tipos de expropiaciones, como por ejemplo el petróleo. Aquí nosotros en Chiapas, pues carecemos de este vital, digamos, oro puro, pero no me voy muy lejos, Tabasco existen llanos petroleros. ¿Qué pasa cuando realmente descubren alguna vena, alguna vertiente de un llano petrolero y puedan explotarlo, expropiar, ¿verdad? Y ahí sí se tiene que indemnizar suficientemente bien o reubicar, como lo habíamos mencionado. Y vamos a ver entonces en el artículo de la ley agraria de la expropiación colectiva. 11. ¿Quién puede apoyarme, por favor? ¿Cuál artículo dijo, perdón, maestra? El artículo 11, por favor. La explotación colectiva de las tierras ejidales pueden ser adoptadas por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes. Es decir, supongamos que necesitan expropiar algo que es incomún, por ejemplo, donde se ubicaba un parque, donde iban a sentar un mercado o era útil de ello, entonces ahí sí la asamblea tiene que acordar y decidir. Ejidatarios y avecinados. Este término es muy bonito, ¿por qué? Porque nosotros, los que vivimos de un lado, pero también vivimos en otro, debemos saber esta gran diferencia.
porque cuando se menciona la palabra vecino en materia civil, ¿qué significa? No que estemos así frecuentando, sino que radico aquí, pero soy vecina, por ejemplo, del municipio de Teopisca, y cotidianamente visito Teopisca, ¿sí? Entonces, soy vecina porque me identifico también en ese municipio. Ok, son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. Si ustedes van a redactar un documento, pregunten bien cómo pueden acreditar. ¿Es usted ejidatario? Sí. Ah, bueno. ¿Tiene usted el acuerdo de la Asamblea como ejidatario? No. Ah, ¿cuánto tiempo tiene viviendo usted aquí? Un año, 6 meses. Ah, es vecino de nuestro ejido. O sea, aceptarlo bien rápido, no le den rápido el título de ejidatario, porque eso nos puede traer muchos problemas. O en el caso de que alguien tenga alguna propiedad y le interese que sea reconocido por la Asamblea, verificar que diga la palabra ejidatario, porque si dice la palabra vecino, le están asentando y lleva cierto tiempo viviendo ahí, pero no tiene los mismos derechos que un ejidatario. 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute de sus parcelas, los derechos que el reglamento interior de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidatales y demás que legalmente le correspondan. 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere, esto muy importante para su trabajo, ¿sale? ¿Quién puede apoyar fracción 1, 2 y 16? Requisitos para ser ejidatario. Bueno, ser mexicano, mayor de edad. Perdón. Sí, Es que no lo vemos, creo. Requisito. ¿no? Ah, sí. Ah, Ser, ya. ¿Gustas, Erika? sí, pero léelo tú. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad. Si tiene familia a su cargo, se trate de heredero de ejidatario. Y, Ahí está, listo. ok, Familia a su cargo, trate de heredero de ejidatario. Es muy importante el testamento de quien es ejidatario. Nos evita muchísimos problemas. Vámonos, chicos. Y aún así, ¿Dónde recuerden, entramos? después de que ya tenemos, digamos, ¿qué se hace? Un juicio sucesorio Llévalo, ya me lo dejamos. testamentario. Recuerden, no hay testamento, es juicio sucesorio intestamentario. Empezamos de cero. Y cuando hay testamento, juicio sucesorio testamentario. Y ahí solo hay que darle de alta en el RAN cuando ya hay un heredero. Gracias, compañera. La segunda. ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. Ujú. Es decir, si es heredero, pues ya no corresponde a que sea reconocido, pero si no, debe tratarse primero como avecindado. Recuerdo, de nuevo, en materia civil, vecino significa que voy frecuentemente, pero avecindado requiere de cierto tiempo, un año, para ser reconocido ante la asamblea. 16, ¿quién me apoya? La calidad de ejidatario se acredita primero con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente para tarea. Certificado de derechos agrarios. Este certificado es muy importante. Si usted ante la Junta quiere reclamar algún derecho de algún cliente o su propio derecho, estimados, digamos, ciudadanos, compañeros que componen la asamblea tan distinguida, honorable, lo molesto si me puede prestar su carta, su certificado de derecho de agrario de fulanito de tal. Ah, sí.
el abogado nos está pidiendo, ¿verdad? Ese certificado en donde nosotros le estamos proporcionando ese derecho. También hay otro, el 2, con el certificado parcelario o de derechos comunes. ¿Por qué derechos comunes? Cuando hay una parcela en común, recordemos que ese certificado también nos pertenece cuando obra nuestro nombre. 3, en la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario. Supongamos que en estos ejemplos que le estoy poniendo de materia de herencia, hay un testamento, pero alguien más acredita, digamos, tira en juicio ese testamento y dice, aquí hay un último testamento. En materia civil se está llevando a cabo esta litigia. Y al resolver, el juez civil decide entonces que el heredero ya no era fulanito tal que mencionaba en el testamento, fue otro. Entonces ahí sí va a haber una sentencia. Esa sentencia lo vamos a tener que llevar al tribunal agrario para que se quede sentado alguien más y se va a reconocer como ejidatario. Artículo 17. ¿Quién puede apoyar? Disculpen. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesiones en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme la cual debe hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Parece mentira, pero muy cierto y la Asamblea lo avala. Por ello podrá designar al cónyuge, la concubina o concubinario y en su caso una de las hijas o uno de los hijos o uno de los descendientes o cualquier otra persona. ¿Por qué tiene que ser una lista? Porque en el ejido todo es provecho. Les voy a poner el ejemplo. Una cosa es lo que se aproveche cosechando en la tierra, pero hay otros bienes de la naturaleza que producen riqueza también. Ejemplo, los árboles, la leña. Y aquellos que hemos vivido en ejido o saben de esto, simplemente con la leña, de decir, es que ya falleció fulanito de tal, no, vendrá todo el ejido a traer la leña, no, señor. ¿Sí? Él dejó designado que todo aquel árbol le pertenecía y eso es a la ley. Por ejemplo, ¿qué otra lista de lo que se pueda producir? Una cosa es lo que produzca la tierra y, por ejemplo, una casa habitación. Tenía una casita y esa casita servía para juntas. Bueno, y él le dejó facultado en su lista que reconoce la Asamblea ese derecho. Y es por eso que dice que la lista de sucesiones deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional. Muy importante. ¿Sí? El RAN guarda esta lista y lo que nos puede evitar juicios no deseados, pues con tener todo en orden en el RAN es de mucha ayuda. Dice, formalizada ante el secretario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida de la fecha posterior. Igual que el testamento. Si yo ahorita dejé una lista de cómo iba a quedar y yo al mes lo deseo cambiar, ¿cuál va a ser la más actual? ¿Cuál se va a respetar? La última. Igual que el testamento. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmiten de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. Al cónyuge se presupone, le digo, que la vida práctica pasa al hijo o a la hija, a la concubina o concubinario, a una lista de hijos o uno de los hijos del ejidatario, uno de sus ascendientes, o cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Aquí vamos a ver en el artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde. ¿Quién puede leer cómo podemos perder esta calidad de ejidatario? Yo leo. Gracias. Muy amable, compañera Lili. Gracias. El artículo 20. ¿Sí? La calidad de ejidatario se pierde
Primero, por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes. Segundo, por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán créditos en favor del núcleo de población. Déjeme acerco más. Segundo, por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán. No, ya lo leí. Sí, ¿verdad? Sí. Tercero, por prescripción negativa en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley. Ujú. ¿Cuáles son esos términos del artículo 48? O sea, ya digo que una es porque yo ya sé en muchos de los casos los papás tienen el derecho a sus hijos a cierta edad, cuando se consideran ya que no lo pueden realizar y que consideran que es mejor que el hijo mantenga la parcela. Quienes no hubieran poseído tierras ejidatales en concepto de titular de derechos ejidatarios que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública, durante un periodo de 5 años, la posesión es de buena fe. De 10 años, si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre sus parcelas. El poseedor podrá acudir ante el Tribunal Agrario para que previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierra de que se trate, lo que se comunicará al RAN para que se expida de inmediato el certificado correspondiente. La demanda presentada por cualquier interesado ante el Tribunal Agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva. Es decir, que no tendrá ese derecho si es mediante resolución judicial de la propiedad, una, por herencia, ya lo hemos mencionado, dos, porque así lo decidió renunciar a ese derecho, y bien, tres, porque existe una sentencia en donde ya no le pertenece. ¿Quiénes son esos órganos elegidos? La Asamblea, como bien ya lo vimos, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. ¿Qué es el Consejo de Vigilancia? El Consejo de Vigilancia, recuerden que es aquel que compone toda la asamblea y que se encarga de vigilar que se cumpla lo que establecen las mismas asambleas. Es por ello que es muy importante nosotros que está constituido por un presidente, en el artículo 35, por 2 secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes, y opera conforme a las facultades y de acuerdo con el reglamento interno. Si este nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Son sus facultades. Artículo 36, ¿quién puede apoyarme? ¿Vuelvo a leer? Sí, por favor. Aquí. Bueno, 1, 2, 3, 4. son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia. Primero, vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. Segundo, revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante esta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado. Tercero, convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado. Y cuarto, las demás que señale la ley y el reglamento interno del ejido. Vemos entonces que el comisariado no puede actuar solo. Esta comisión permanente es de suma vigilancia para sus actividades y que en caso de que no cumpla con lo que debe de realizar, la comisión de vigilancia puede convocar a sesión, ¿verdad? Vamos a ver qué está. Bueno, la asamblea se reunirá por lo menos una vez
cada 6 meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine. Hoy en día he estado viendo, no sé si ustedes se conozcan, que por lo menos una vez al mes hay junta de asamblea. ¿Por qué? Porque en un mes pueden pasar muchas cosas y necesitan estar movimiento, como que formulación de su reglamento interno, aceptación y separación de ejidatarios, informes del comisariado de equidad, consejo de vigilancia, las cuentas o balance, la aprobación de los contratos y convenios, distribución de ganancias, señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano. O sea, si ellos acuerdan que en ese lado no se va a comprar, no se va a vender, no va a ser posible. Autorización de los ejidatarios para que opten el dominio pleno sobre sus parcelas, división del ejido o fusión con otros ejidos, conversión del régimen ejidal al régimen comunal, instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva y las demás que establezcan. Vemos el comisariado ejidal va a llevar a cabo un libro, ¿verdad?, de registro en el que se asientan los nombres y datos de la identificación de los ejidatarios. Fíjense que, por ejemplo, en los trabajos de campo, su servidora que tiene la fortuna de trabajar en el campo a veces, nunca aterrizamos primero a buscar al ciudadano, siempre vamos al comisariado que nos rinda, primero para que nos deje entrar de manera armoniosa al ejido, a la comunidad, y en segundo, como él lleva el registro en el libro, le pueden mencionar, busco fulanito tal, dígame por qué hizo, qué, que salió seleccionado en un programa de Cuidemos al Campo, y aquí menciona que tiene 100 hectáreas de árboles, de cedro, ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos corroborar, bueno, entonces ya sin que vaya uno a buscarlo, el comisariado, llámenme a fulanito de tal, tengo tal autoridad y lo está buscando. Entonces aquí es actuar con mucho tacto en el aspecto de hacer nuestro trabajo humano, humildemente, pero tampoco subestimando nuestra profesión. ¿Por qué? Porque en muchos de estos casos, les digo, lo que se sugiere es un trato como autoridad. O sea, no son menos ni más que nosotros, pero sí debemos de reconocerle su labor de ellos, siempre mencionando, ¿no?, comisariado, estimada asamblea, comisión permanente, secretario, presidente. O sea, para ellos y para nosotros deben ser esos cargos que ostentan y que para redactar en cualquier momento debemos estar pues atentos. Son facultades y obligaciones del comisariado 33. ¿Quién puede apoyarme, por favor? 33. Son facultades y obligaciones del comisariado representar el núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la Asamblea, con las facultades de un apoderado general para los actos de administración y pleitos y cobranzas. Procurar que se respete estrictamente los derechos de los ejidatarios, convocar a la Asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas, dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en el que éstas se encuentran. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno elegido. Los miembros del comisariado, no, eso ya no. Ajá, no, ya no. Gracias. Muy bien. Vemos nosotros que tenemos también un acuerdo, ¿verdad?, de elegido, un reglamento interno. En su artículo 100 menciona que la comunidad va a determinar el uso de las tierras, la división en sus porciones, también podrá constituir sociedad civil o mercantil, asociaciones de terceros. La Asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos en el artículo 23, podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades. Mientras tanto, no. Me voy también con otro artículo. Ya estamos por terminar nuestra clase. Estamos
Vamos a hacer hincapié a la Procuraduría Agraria. El artículo 134, espero que tomen en consideración, es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria. Tiene las funciones de servicio social y está encargado de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de la atribución que le confiere la presente ley y su reglamento. Son atribuciones coadyuvar, en su caso, representar a la persona que se refiere al artículo anterior, asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas de las personas a que se refiere el artículo anterior, promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas, prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias, estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo, denunciar el cumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios, ejercer con el auxilio y participación de las autoridades locales la función de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos asistidos. Investigar y denunciar en los casos a que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, asesorar y representación a las personas que se refieren en este artículo, y denunciar ante el Ministerio Público o ante autoridad competente los hechos que lleguen a su conocimiento, siempre que afecten a la comunidad. Esto es, estimados alumnos, la sesión de hoy, terminando con el curso 40, deberán satisfacer los siguientes requisitos. ¿Quién puede mencionar, por favor? ¿Yo? Artículo 140. El procurador agrario deberá satisfacer los siguientes requisitos: ser mexicano mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2, contar con experiencia mínima de 5 años en cuestiones agrarias. Y 3, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal. Muchísimas gracias. Les agradezco su tiempo prestado y que si tienen alguna duda en la actividad, con mucho gusto estoy para apoyar. Tengan una excelente tarde, una materia más culminada. Termine su actividad y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Fabi. Hasta Muchas luego. gracias, maestra. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima. maestra. Gracias, y ojalá y compremos en materia ejidataria que hoy en día ya se ha reformado, ya no solo también los ejidatarios, ya se puede acordar con reglamentos tener propiedad privada. Fíjense, hasta luego. Gracias. Gracias.